Gracias. Hoy fue una larga sesión del directorio donde se resolvieron varias cosas. Además de los informes de los coordinadores parlamentarios. En la reunión, el día de mañana, convocada por la comisión parlamentaria que preside nuestro compañero senador Javier García, los diputados y senadores que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la mesa del directorio, intendentes y el grupo técnico de asesoramiento en materia presupuestal va a recibir un informe y a empezar a intercambiar opiniones sobre el tema del contenido presupuestario. Una actitud del Partido Nacional responsable, pero tratar de juzgar qué tipo de presupuesto en función de la actitud que tenga el gobierno de apertura al mismo. Después le vamos a dar la palabra al presidente de la agrupación parlamentaria, Javier García. El primer tema fue el mismo presupuestal, obviamente. El segundo, se aprobó un documento para entregarle al Ministerio del Interior y a los demás partidos políticos el próximo día 5, en la reunión de los partidos políticos, donde vamos a no solo hacerle algunas consultas al ministro del Interior en materia de seguridad, sino también hacer unas propuestas concretas en materia de seguridad pública, que es un documento aprobado por unanimidad del director del Partido Nacional. A la reunión va a concurrir el director Antía, el director Calabria, el asesor Calabria y el doctor Martinelli, exministro del Interior, con algunas consultas y algunos ejes que en materia de seguridad pública para el Partido Nacional son absolutamente prioritarios. Y después recibimos al director de UTE en nombre del Partido Nacional, Darío Castiglioni, que hizo un extenso informe sobre la situación de UTE, sobre algunas de sus votaciones, en función de una lógica del directorio de no dar demasiada información previo a las reuniones del directorio y sobre todo hacia dónde va a ir la política energética, que el Partido Nacional no solo aprobó y lo felicitó por la gestión de estos 100 días al frente de la UTE, sino además respaldó parte del accionar de las propuestas que el Partido Nacional en materia de energía va a hacer en la UTE. Y además se aprobaron algunas comisiones, entre ellas dar la noticia que después de mucho tiempo vuelve a funcionar la Secretaría de Asuntos Sociales, que va a estar coordinada por el exdiputado y director Álvaro Viviano, una secretaría que fue creada por Wilson en su momento, que tiene que ver con asuntos gremiales y sindicales y que para nosotros es de suma importancia. Comentarles que vamos esta tarde a comunicarle al presidente Orsi que en nombre del Partido Nacional, el doctor Luis Calabria va a hacer la propuesta de nuestro partido para integrar el directorio de la JUTEP. Eso es a grandes rasgos la sesión del directorio de hoy, con informes varios, con informes vinculados a la capacitación de ediles y de alcaldes que hicieron el centro de estudios, y bueno, y algunas propuestas políticas para tratar más adelante. Seguramente ustedes estuvieron hoy con la senadora Graciela Bianchi, que vino a dar un informe y que iba a proponer citar el CODICEN por algunas propuestas de las asambleas técnico-docentes que nos preocupan. Va a venir con ese informe una vez que el CODICEN confirme que esas propuestas se van a integrar a la discusión oficial del Poder Ejecutivo para que el directorio tome posición al respecto. Es el micro. Pongan los micrófonos ahí arriba. No hay problema. Yo lo que no sé respecto a los primeros lineamientos del presupuesto que ayer llegó al Parlamento y
¿Qué medidas de seguridad proponen ustedes respecto a ese documento que anunciaron hace minutos en esta conferencia de prensa que van a emitir a los demás partidos y también al Ministerio del Interior? Muchas gracias. Sí, una introducción y después le doy la palabra a Javier García, que preside la agrupación parlamentaria, que mañana en la sala 17 a las 2 de la tarde vamos a estar senadores, diputados que integran la Comisión de Presupuesto, reitero, con los intendentes además, y con el equipo técnico asesorándonos sobre este presupuesto de 720 artículos que ingresó anoche al Parlamento. Yo lo dije el día de ayer, el Partido Social es un partido responsable. Ahora, también es verdad que el gobierno es malo en qué tipo de presupuesto quiere. Si está abierto a acordar, no está abierto a acordar. Esperemos en esto cuál va a ser la actitud del gobierno, pero primero vamos a interiorizarnos sobre algunos de los puntos del presupuesto, sobre todo aquellos más polémicos. Respecto a la propuesta en materia de seguridad, también le doy la palabra al director Antía. No solo vamos a hacer con algunas consultas al Ministerio del Interior, sino también vamos con algunas propuestas y demandas que para el Partido Nacional son importantes en materia de seguridad pública. Recordemos la gestión y responsabilidad del gobierno en materia de seguridad pública. Nosotros vamos a trabajar en propuestas concretas que en realidad no vamos a adelantar demasiado ahora, pero quizá un panorama el director Antía puede adelantar. Pero sobre el presupuesto, por ejemplo, del Estado, se dieron detalles de cómo se va a destinar, por ejemplo, el 40% a infancia y adolescencia, el 12% de seguridad. ¿Cómo lo ven este primer panorama ustedes desde el Partido Nacional? Por ahora son titulares, llegó anoche, lo vamos a evaluar mañana, empezar a evaluar mañana con los técnicos, con los legisladores, con los intendentes, con los alcaldes, lo vamos a empezar a evaluar mañana. Pero siendo el Partido Nacional responsable. El tema no es si hay presupuesto, no ver, es qué tipo de presupuesto, y en eso el gobierno es malo. Mañana, bueno, un mediodía para todos. Mañana hay una instancia que es novedosa en el Partido Nacional y es que vamos a, como bien decía el delegado, el presidente del directorio Álvaro, este es un proyecto el más extenso, el más profundo del gobierno, de todos los gobiernos, por la cantidad de artículos y por las salas. Llegó ayer, hace menos de 12 horas, ingresó, tenemos conocimiento, todo el día de hoy y la mañana de mañana, el equipo asesor del Partido Nacional lo va a estar analizando. No se puede opinar por versiones de prensa, ni por una lectura de pocas horas. Mañana a las 14 horas está citada la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, con una novedad que es la primera que se hace. Se invitó a los intendentes nacionalistas a que participen, al presidente y a la mesa de los alcaldes de todo el país y a quien coordina las actividades de los ediles nacionalistas de todo el país. ¿Por qué? Porque el presupuesto es una visión nacional. Por lo tanto, hay que tener la opinión y el aporte de compañeras y compañeros en todo el país que desarrollan diferentes funciones en nombre del Partido Nacional. Así que vamos a tener esa reunión a las 14 horas y a las 15:30 va a haber un pronunciamiento del Partido Nacional. No de un legislador aislado, no de un intendente, un senador, quien fuera, del Partido Nacional, en la sala 17. Y lo segundo, porque se ha hablado en estas horas, la pregunta no es si va a haber o no va a haber presupuesto. El Partido Nacional nunca ha dejado sin presupuesto al país. Lo que pasa es que se debe circunstancias muy particulares. Nadie tiene mayoría en la Cámara de Diputados y por lo tanto será el gobierno el que tenga que mostrar su talante negociador y llevar adelante negociaciones con la oposición para ver el tipo de presupuesto que tenemos. La ley de presupuesto no es un cheque en blanco que se le da al gobierno. La ley de presupuesto es fruto del diálogo parlamentario, de la negociación y del acuerdo parlamentario. Y como nadie tiene mayorías en la Cámara de Diputados, veremos después de que transcurra por allí y que pase para el Senado cuál es el presupuesto en concreto que va a haber. Todos sabemos que ingresa un proyecto, pero el que sale es diferente al que ingresó. Ha sido así siempre y va a ser en esta circunstancia igual. Se ha hablado del 1% a las multinacionales, se habla de impuestos, ¿eso ya está descartado? Mañana vamos a dar la respuesta. Acá está y fue nuestro candidato a la presidencia. Y si hay algo que un partido tiene que preservar es la coherencia de sus mandamientos.
Por lo menos en nuestro partido, no es no. Cuando dijimos no al aumento de presupuestos, sostenemos que no va a haber aumento de presupuestos. No somos nosotros los que tenemos que explicar un cambio de posición con respecto a hace 8 meses atrás. Delegado, usted viene ¿Está claro? Usted viene de participar como secretario de Estado del último gobierno, justamente a la hora de conformar y armar este presupuesto. El ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, dijo que es tal vez la situación fiscal más crítica desde el año 1995, justamente para elaborar este presupuesto. ¿Cómo lo toman ustedes, justamente que vienen de ser gobierno? Miren, uno tendría que remitirse a quizá las palabras de Valcorba cuando decía que el presupuesto del Frente Amplio o que el programa del Frente Amplio, los programas se aterrizan a través de un presupuesto nacional. Es la columna vertebral de un gobierno, que era impagable aún con los datos en el momento de elaborar el programa. Yo creo que gran parte de lo que se elogiaba de la política económica anterior y de cosas logradas del gobierno, salario real, empleo, inflación, en realidad lo que dieron es la posibilidad de seguir avanzando, en generar crecimiento. Si la coalición de gobierno no hubiera tenido una política económica que, a pesar de las restricciones que tuvo, una pandemia que nos llevó puesto más de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones. Mala sequía, y uno le empieza a sumar cosas. A pesar de eso tuvo una política económica responsable, donde bajó la inflación, donde se recuperó el salario real con respecto al 2019, donde se crearon 100.000 puestos de trabajo más, donde hubo un plan de infraestructura histórico en el país, donde bajó el informalismo, donde crecieron las exportaciones. Bueno, esa es la base que permite hoy al gobierno seguir avanzando hacia adelante. Lo que decía el senador Javier García, que lo comparto, es vemos mañana, o vamos a ver mañana, sobre esa base, que no es menor, no es la que nos dejaron en el 2019, es una base mucho más sólida, muchísimo más sólida, y con una línea ascendente. Bueno, sobre esa base, ¿en qué van a utilizar los recursos? Y sobre cómo proyectan utilizarlos. Ojalá que en algunos temas que son prioridad de todos los partidos políticos, los comprometimos en campaña, podamos llegar a los acuerdos necesarios. Hay prioridades sociales. Yo hablaba el otro día de pobreza infantil, hablaba de primera infancia, hablaba de adicciones, salud mental, hablaba de empleo juvenil. Algunos temas sociales que sé que tuvieron campaña y hubo compromisos de los partidos. Ahora, Javier García lo decía muy bien, el gobierno es mano. Por primera vez del 85 para acá, hay un gobierno que no tiene mayoría operativa. Hubo diferentes acuerdos entre los partidos, coaliciones, gobernabilidad. El Frente tuvo mayoría propia en sus 3 periodos de gobierno. La coalición tuvo mayoría con la coalición de gobierno. Y esta vez, por primera vez en una de las cámaras, el gobierno tiene mayoría operativa. Hay dos actitudes en esto: tratar de mirar con luces largas o tratar de buscar al chicaneo. Yo creo que el Uruguay se merece, sobre todo en algunos temas, que el gobierno tenga la actitud de abrir la cancha y de ponerse a negociar para lograr la mayor nivel de consenso o acuerdo posible. El gobierno es mano, siempre es mano. Nosotros vamos a tener, como decía el senador Javier García, una actitud responsable. Pero el gobierno es mano y mañana empieza el Partido Nacional primero a informarse, a trabajar, equipos técnicos, legisladores, directorios, intendentes, alcaldes, donde va a haber una posición única del Partido Nacional, coordinada y única del Partido Nacional. Le doy la palabra al director del partido. Sí. Una de las cosas que quedó de la última campaña electoral es cómo iba a funcionar la coalición como oposición a nivel del Parlamento. ¿Han tenido contacto con el resto de los partidos, Partido Colorado, Cabildo Abierto, que fue la llave a su vez que le dio la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados este año? Mire, hablamos todo el tiempo, más allá de los temas formales, todo el tiempo.
y veremos también cómo cada uno se posiciona en esto. La verdad es que la coalición también firmó en campaña electoral un documento que era un programa de gobierno único de la coalición de gobierno. Y ese también es el marco de coherencia que hablaba el senador Javier García. Hay un marco de coherencia que entre lo que dijimos que íbamos a hacer si ganamos y lo que vamos a hacer si la oposición, más allá por el que nos toque, nosotros somos coherentes. Y lo que dijimos que sí, porque estábamos convencidos, y que dijimos que no, porque no queremos que sea prudente ni beneficioso para el pueblo. Y eso lo firmaron todos los partidos políticos de la coalición republicana. Ahora, perdón, porque sienten que va por alguna desventaja en esta discusión del presupuesto, teniendo en cuenta que los demás legisladores del Frente Amplio ya conocen elementos principales del presupuesto, el marco del asado que se hizo el fin de semana en Llanes y Reyes, también O'Donnell se ha reunido con otras autoridades en ese sentido. ¿Cómo van a pensar? Son 90 días, casi más de 90 días, 3 meses y medio de discusión, que van 2 horas. A ver, el presupuesto, el plazo para presentarlo era ayer a la hora 12 de la noche, 24. Tenés hasta fin de octubre, ¿no?, para discutir el presupuesto nacional. Es normal que algunas cosas pasen. Quizás si me preguntás a mí me hizo un poco de ruido. Y si nos hubiera tocado ser gobierno sin mayoría en la Cámara, quizás no se lo hubiéramos presentado primero al PIT-CNT que al resto de los partidos políticos tienen que discutirlo. Pero por lo menos los lineamientos generales. Pero en realidad recién empieza ahora, ¿no? Y como en realidad en esto la única verdad es la realidad y no hay mayoría operativa, ojalá el gobierno tenga el talante de querer abrir la cancha, mirar más alto y mirar más lejos, tratar de llegar a acuerdos. Ojalá. Nosotros vamos a ser responsables, pero vamos a ser coherentes. Le voy a pedir al director Antía con respecto a la política de seguridad. Esto es gratis. Perdón, el resto. Me voy a comisión. En ese sentido de responsabilidad política y responsabilidad para una política de Estado en materia de seguridad, es que nosotros estamos participando de la regla de que el gobierno tenemos claro que la gestión de seguridad es del gobierno. Vamos a ver a partir de ahí qué tiene propuesto el gobierno para en este presupuesto. Recién lo vamos a recibir. ¿Cuáles van a ser las políticas que van a implementar? Para a partir de ahí ver cómo podemos influir con propuestas nuestras. De todas maneras, nosotros esta semana tuvimos una reunión con los asesores, equipos técnicos, con los legisladores de las distintas comisiones de seguridad del Senado y de diputados, con ex ministros. Estaba Cerro, estaba Javier García, Abdala, gente que ocupó cargos de responsabilidad del gobierno anterior de seguridad, y con asesores técnicos, dirigentes vinculados al crimen policial. Estuvimos analizando la postura que como partido vamos a presentar. Hay un montón de datos que llevamos previstos, hay 13, 14, 15 proyectos de ley que están sin resolverse y presentados. Queremos saber cuál es la opinión del gobierno en ese sentido. Si vamos a trabajar siempre sabiendo que la responsabilidad de la gestión fue del gobierno. De hecho, los datos de reducción de todos los índices delictivos están siendo mejorados a partir de lo que se había hecho en la gestión anterior. Hubo un cambio hasta el día de hoy. Bueno, estamos dispuestos a ponernos en una mesa a trabajar en la medida que sepamos bien cuál va a ser la responsabilidad, cómo va a estar el ejecutivo, y ahí nosotros vamos a ir por responsabilidad política trabajando. Bueno, gracias.